Reencarnado capítulo 3 Tutorial 2 Todos los músculos del cuerpo de Hanzhou comenzaron a retorcerse a un nivel minúsculo. Su cuerpo, al que no estaba acostumbrado debido a la diferencia de tiempo, se movió rápidamente de acuerdo con la voluntad de Hanzhou. Hanzhou, que había preparado su cuerpo, caminó lentamente hacia los goblins, que corrían locamente hacia él. Ya estaban esforzándose tanto por llegar a él. Entonces, ¿cuál era el punto de que él corriera? Era importante conservar la resistencia para empuñar su daga. Hanzhou desvió el brazo oscilante de la espada de un goblin. Keek. Hanzhou, que parecía tan casual como alguien que sale a dar un paseo por las montañas, de repente cambió ferozmente, mientras que el duende estaba nervioso. Liberó toda la fuerza que había acumulado. Todas las runas se habían ido. Todas las habilidades también se habían ido. Pero la misma fuerza, la misma resistencia o la misma perfección tenían enormes diferencias en efectividad dependiendo de cómo se usaran. El cuerpo era básicamente una herramienta de batalla, y dependiendo de la forma en que se usara la herramienta, los resultados finales tendrían diferencias como el cielo y la tierra. Hanzhou se precipitó entre los goblins y comenzó a cortar como un loco en todas direcciones. Kiek. Un duende que corría al que cortó gritó de una manera bestial y cayó al suelo, rodando. En el lugar donde cayó el duende, quedaron dos cosas. Un podao tosco, que parecía mucho más amenazante que una daga. También había una pequeña runa. Hanzhou extendió su mano derecha, agarró el podao y lo agitó ferozmente, mientras agarraba la runa con su mano izquierda al mismo tiempo. En ese momento, una parte del cuerpo de Hanzhou cambió ligeramente. Mi suerte es buena. Kang Hanzhou, fuerza, 11 agilidad, 10.1 resistencia, 9 a medida que la runa aumentó la agilidad en 0,1, el menú de estado de Hanzhou cambió. Apareció la agilidad, que no se había mostrado anteriormente. En cierto sentido, la fuerza de uno es lo que lo hace más rápido, pero la agilidad era un poco diferente. El tiempo del usuario se tuerce y se vuelve 0,1 veces más rápido, y su velocidad de reacción se vuelve más rápida, así como el mismo movimiento se vuelve un poco más rápido. A medida que aumenta la agilidad, el usuario comienza a vivir en una dimensión diferente. Todas las estadísticas de runas, excepto la fuerza y la resistencia, que ya estaban presentes en los humanos, comenzaron en 10 debido a que las estadísticas normalmente no están presentes en los humanos. Hanzhou movió su cuerpo nuevo y más rápido sin dudarlo hacia los duendes que se acercaban y comenzó a cortarlos en pedazos. A veces, una runa no salía. Cuando lo hacía, era pequeño, pero dado que los números son números, las estadísticas de runas de Hanzhou aumentaron de forma lenta pero segura. Por supuesto, con su estado actual, sin importar cuán débiles fueran los goblins, matar a 200 por su cuenta era un poco exagerado. El podao era tan débil que 2 o 3 golpes lo rompieron, y Hanzhou tuvo que cambiar de arma constantemente mientras luchaba contra los goblins. Las lesiones también aumentaron. Las personas que vieron eso se detuvieron y se miraron. A este ritmo, todos morirían. No de duendes, sino de manos de humanos. Además, comenzaron a tener sentimientos de codicia. Parecía que las runas eran muy importantes. Pero cuando una persona se lo comió todo, comenzó a sentirse ansioso. Y ganaron coraje cuando vieron a Hanzhou, que solo parecía ser un estudiante universitario, pelear tan bien. Desde lejos, sus acciones parecían muy descuidadas. Las acciones no fueron llamativas, sino que solo se crearon debido a que él se protegió a sí mismo, pero cuando vieron a los goblins caer ante esos cortes, los goblins parecían muy débiles. Joder, signo de exclamación abierta y, mierda, ya no sé. Uwa. La gente apretó los dientes, pero con cuidado se acercó a la espalda de Hanzhou y comenzó a pelear. Kiek. Los duendes miraron a los humanos que cargaban hacia ellos con miradas de pánico, pero luego comenzaron a pelear con fuertes rugidos. Y entonces comenzó el caos. Ah. Maldita sea. Ayúdame. Cada uno sostenía una daga. Sabían que tenían que luchar. Sabían que se volverían más fuertes si luchaban. El oponente no era tan fuerte. Pero incluso entonces, eran solo personas comunes. Y los enemigos también estaban armados con armas, aunque eran un poco débiles y también tenían una gran cantidad de intenciones asesinas. Muchas lesiones estaban ocurriendo desde todas las direcciones. Sin embargo, incluso en esa situación caótica, Hanzhou continuó matando goblins mientras absorbía runas y caminaba lentamente hacia adelante. Honestamente, no había necesidad de apresurarse y arriesgarse a recibir muchas lesiones. Podía esconderse entre la gente y pelear, lentamente, como si estuviera pelando una manzana, y matar más tranquilamente. Pero hubo una razón por la que se apresuró, a pesar de recibir lesiones. No hay tiempo para perder el tiempo, incluyendo este lugar. Había innumerables cantidades de aventureros. Probablemente hay más de 10.000.
Las 100 personas aquí no eran todos. Probablemente hay algunos cientos de estos lugares solo para Corea. Si se tomaba en consideración el mundo entero, había muchos más. Sin embargo, todos aquí eran nuevos de primer año. No hubo aventureros de los años anteriores. El hecho de que no vinieran aquí probablemente no se debió a la amabilidad hacia los novatos. Este lugar estaría protegido durante 3 meses como área de tutoría. Si no existieran restricciones como esta, todos los más experimentados vendrían, matarían a todos y tomarían sus runas. Con solo 1 año de experiencia, una persona podría matar a 100 novatos muy fácilmente. Desde un punto de vista, parecía que el hada estaba siendo benevolente, pero los pensamientos de Hanso eran diferentes. Como lo digo, ¿fue creado para disfrutar de la lucha caótica entre debiluchos? Parecía que la protección estaba hecho porque sería aburrido si una persona fuerte viniera y acabara con todos. Cualquiera que sea la razón, esta era una oportunidad. En 3 meses tendrían que chocar contra personas que llevaban 2 o 3 años aquí. Con eso en mente, deben volverse fuertes, rápidos. Debido a que Hanso volaba rápidamente al frente, la pelea terminó bastante rápido. Cuando terminó la batalla y se liberó la tensión, algunas personas no pudieron soportar la fatiga y cayeron al suelo. Alrededor de 16 personas murieron. Este fue un resultado mucho mejor que en el pasado. Si Hanso no estuviera aquí, al menos 30 habrían muerto mientras que las 100 personas lucharon contra 200 goblins. El número de goblins que Hanso mató solo fue de al menos 70. La gente de los alrededores lo miraba con cansancio. Mientras la gente pensaba en las locas acciones de Hanso de cortar en todas direcciones con su podao y su daga, comenzaron a alejarse lentamente de él y apareció el hada. ¡Wow! La calificación es realmente buena aquí. Bueno, a partir de este momento, todos deberían saber cómo sobrevivir, maldito hijo de efímera. La gente no podía maldecir en voz alta, así que lo hacían internamente. Fue bastante fácil darse cuenta de quién levantó el maldito muro. Me desharé del muro ahora. A partir de ahora, hazlo así. Pelea. Cuando el hada desapareció, la gente comenzó a murmurar. Hanso negó con la cabeza y luego revisó sus estadísticas. Kang Hanso, fuerza, 14.3 agilidad, 10.9 resistencia, 10.1 percepción, 11.2 no está mal. Hanso asintió con la cabeza. Como esperaba, las runas de agilidad no salieron fácilmente. Y tal vez debido a que la situación es un tutorial, las habilidades no salieron. Sin embargo, en comparación con los 3 duendes que había matado cuando comenzó en el pasado, no fue tan malo. Incluso recibió runas de percepción, lo que aumentó su percepción general, por lo que este comienzo fue bastante bueno. Incluso tengo algo como esto. Hanso se rió al ver la espada con un filo afilado. Este podao bien equilibrado y afilado fue uno de los elementos más útiles que se podían obtener al principio. No era una gran arma, pero comparada con las que habían perdido sus filos con unos cuantos golpes, era mucho mejor. Con la daga herida en el interior y el podao sujeto por su cintura, todo su cuerpo tenía múltiples cicatrices, ya que se había apresurado a acabar con él rápidamente. Hanso, que había terminado sus preparativos básicos, pensó en las cosas que necesitaba hacer en este momento. En primer lugar, no podré reunirme con ellos. Era un aventurero de primer año. Por otro lado, Keldyan, Kang Tae y Eres eran aventureros de 19 a 20 años. Dado que habían comenzado 20 años antes que él, probablemente iban muy por delante. Entonces, Hanso pensó en lo siguiente. Bueno, hablarles sobre el abismo es rechazado. La corrosión dimensional del abismo se aceleró dependiendo de cuánto sabía la dimensión corroída sobre la fuerza, la inteligencia y la habilidad del abismo. Era como tinta esparcida en el agua. Si se difundiera información sobre el abismo, la invasión del abismo comenzaría antes. Primero, fortalecerme a mí mismo es de suma importancia. Él estaba aquí para cambiar el flujo de agua. Sin embargo, tener la fuerza para cambiar ese flujo de agua fue el comienzo y fue de suma importancia. Y con eso, Hanso pensó en sus amigos. Eres, Kang Tae y Keldyan. Estaba planeado que todos regresarían junto con él. A diferencia de él, que se había vuelto fuerte al luchar intensamente, cada una de sus acciones estaba cerca de las publicadas en una guía. Y su supervivencia se debió a su fuerza, como dijeron que lo hicieron. Se lo habían dicho en el pasado. Como se habían vuelto fuertes al principio. Eres le dijo. Rechazado. No encajaba con su personalidad, y más que nada, uno necesitaba estar al nivel de Eres para hacer eso. El siguiente fue Keldyan. Entonces, Keldyan se había comido todas las runas y rápidamente salió corriendo. En mi opinión, Keldyan podría haberlos provocado un poco. Pero Hanso negó con la cabeza. En palabras de Eres y él, que habían venido a salvar a la humanidad, hacer ese tipo de cosas era absurdo.
Además, había más mal que bien a largo plazo si eso sucediera. Si matas a alguien, aparecerá una runa, pero eso no significa que la persona que tomó la runa tenga la fuerza de la persona muerta añadida a la suya. Las runas no caían en grandes cantidades. En realidad, el hombre que había muerto antes tenía más de 20 runas juntas, si combinabas su fuerza y resistencia, pero lo único que se soltó fue una única runa de fuerza. Si lo miras desde el punto de vista de la sociedad, la convivencia era la respuesta. Esa fue la razón por la que Eres, que había incluido a todos, pudo mantenerse como líder hasta el final. Más que cualquier otra cosa, si tuviera que pensar en sus planes, estaba prohibido matar a una persona para obtener una runa. Sin embargo, podría ser diferente si fueran a matar a otros. Como dijo Kanta que lo hizo. Esto tampoco ayuda. Su suerte fue demasiado buena. La agilidad fue una de las estadísticas más útiles de las estadísticas iniciales. El aumento en la velocidad de reacción le permitió a uno dominar fácilmente a los demás. Y debería haber un límite para la suerte que uno puede tener, matando a un goblin tutorial y obteniendo una runa de regeneración. Los métodos de esos tres no encajaban con él. En realidad, sus métodos eran un poco escasos. Necesitaba una manera de saltar por encima de sus estándares y avanzar con dominio. Hanzo sabía de esa manera. Algo como esto existió hacía mucho tiempo, se lo había dicho uno de sus compañeros de la brigada final. El área de tutoría, donde 10.000 personas quedaron atrapadas durante 3 meses, contenía un secreto. En este lugar, había una mazmorra escondida. Para un principiante, la dificultad era inmensa. Entonces, intentar completar la mazmorra solo terminaría en un fracaso. Sin embargo, solo llegar a la mitad del camino le permitiría a uno tener una ventaja incomparablemente inmensa. Su compañero, que solo había llegado a la mitad del camino después de una larga lucha, se hizo lo suficientemente fuerte como para ingresar a la brigada final. Convertirse en uno de la brigada final significaba ser uno de los 100 humanos más fuertes. Por eso, la mazmorra oculta era uno de los lugares más importantes en el área de tutoriales. Este mundo no era apto para que la humanidad sobreviviera, pero una cosa estaba clara. Algo que parecía casi imposible otorgaría una recompensa mayor cuando se completara. Primero, debo lograr eso. Hanzo estableció su objetivo principal. Reencarnado capítulo 4 tutorial 3. Por eso, la mazmorra oculta era uno de los lugares más importantes en el área de tutoriales. Este mundo no era apto para que la humanidad sobreviviera, pero una cosa estaba clara. Algo que parecía casi imposible otorgaría una recompensa mayor cuando se completara. Primero, debo lograr eso. Hanzo estableció su objetivo principal. Veamos. Se decía que la primera pieza escondida estaba ubicada en la estación de tren más cercana. El tutorial se dividió en 2 etapas. La primera etapa fue aquella en la que las primeras 100 personas actuaron juntas. Durante una semana, las 100 personas permanecerían en el área designada, y luego durante 3 meses después de eso, comenzó la segunda etapa en la que cazarían en otra área designada. Cuando terminaran esas 2 etapas, se abriría el área de protección y podrían reunirse con las personas de años anteriores. Que él supiera, había 2 piezas ocultas en la primera etapa del tutorial. Después de una semana, esas 2 piezas ocultas desaparecerían. Necesitaba encontrarlos antes de que terminara la semana. Hanzo se levantó y se sacudió el polvo. Me dirijo a la estación de Gangnam. La ubicación de la primera pieza oculta fue la estación de Gangnam. Cuando Hanzo comenzó a dirigirse hacia ahí, ya había surgido una situación caótica. Sabía que esto pasaría. Hanzo chasqueó la lengua al escuchar los gritos desde múltiples direcciones. ¿Por qué estás haciendo esto? Aak. Iremos por separado. Ve a dónde. Necesitamos agruparnos para sobrevivir. En el lugar donde terminó la batalla, todos estaban haciendo un alboroto. Probablemente sus opiniones diferían. Hubo muchas pequeñas peleas aquí y allá entre las personas que querían actuar solas y las que querían agruparse. Normalmente, si sus deseos fueran tan diferentes, sería normal separarse. Solo habría problemas si te aferras a alguien con una opinión drásticamente diferente. Sin embargo, si un lado abrumadoramente no quería que el otro fuera por alguna razón, ocurría un problema. Como había más de 100 personas, obviamente había personas que eran más hermosas de lo normal. Por la misma razón, también hubo algunos que se acostumbraron más rápido al nuevo mundo. En serio. De repente, un grupo de 3 hombres y 4 mujeres salió corriendo hacia la ubicación de Hanzo. Él. Oye, ¿a dónde vas? Con sus niveles de belleza, definitivamente habrá problemas. Tal vez fue porque estaban en la estación de Gangnam y los trajeron aquí, pero sus apariencias estaban por encima del promedio. Uno estaba seriamente una liga por encima de todos los demás. De repente, una mujer miró hacia atrás y gritó, actuaremos por separado. Vamos a trabajar con esta persona aquí.
Cuando Hanso escuchó las llamadas frenéticas, frunció el ceño. Oye, Hanso, ¿por qué finges no conocernos? Somos conocidos. Vaya. Derecha. Hanso asintió entonces, como si acabara de recordar. Debido a que todos habían muerto desde el principio, no recordaba a sus conocidos de la universidad. No había forma de que pudiera recordarlos después de 50 años. Ya lo había olvidado, pero después de que ocurrió esta situación, comenzó a recordarlos poco a poco. Oh, sí, vinimos con 4 chicos y 4 chicas para acercarnos más desde el otro lado. Un hombre de aspecto treintañero corrió hacia ellos mientras respiraba excesivamente y se sobresaltó después de ver a Hanso. Ese tipo es el hombre, recordó. Hanso fue el tipo que avanzó rápidamente mientras cortaba locamente a las bestias con aspecto de duende. Era tan bueno peleando que mientras los demás luchaban con 2 o 3 de ellos, él solo mató a docenas de ellos. ¿Hace algún tipo de deporte? El chico de mediana edad, Taesung, siguió contemplando. Entendió que Hanso era fuerte. Y también parece herido. Pero, como el hada les había dicho antes, nadie estaba en un nivel extremadamente alto todavía. Cuando Hanso vio al Taesung retorciéndose, Hanso chasqueó la lengua. Es por eso que es problemático. Normalmente, la gente ni siquiera pensaría en pelear. El bombo de la batalla aún no había desaparecido. Sus primeras heridas, sus primeros encuentros con la violencia y los resultados les dieron confianza, lo que se podía ver claramente en sus expresiones emocionadas. Los demás eran iguales. Sería difícil usar la razón. Realmente no había ninguna razón para comenzar a pelear entre ellos en este momento. El tiempo en el que Hanso se enojaría lo suficiente como para pelear se había ido. No había ninguna razón para conocer a este hombre o quedarse aquí por más tiempo. Hanso se giró y comenzó a alejarse de Taesung, quien lo estaba mirando. Cuando Hanso comenzó a alejarse, Taesung lo miró desconcertado. Esta perra, dejando a una persona frente a él. Oye, ¿a dónde vas? Entonces, Hanso de repente sintió curiosidad y se dio la vuelta para enfrentarlo. ¿Qué le diría a esta persona? ¿Hay algo que quieras decir? ¿Pongo mi edad en 76 o 201? Se preguntó si debería ser formal o informal, pero luego decidió ir por la ruta más fácil. Debido a las palabras de Hanso, Taesung se sorprendió. ¿Qué? ¿Esta joven perra? Sí. ¿Qué digo? La destreza de lucha loca anterior de Hanso asustó a Taesung, quien no quería hacer una demanda excesiva, pero se arrepentiría si simplemente dejaba que Hanso y los jóvenes detrás de él se fueran. Mientras Taesung estaba sorprendido, el hombre que estaba parado detrás de él habló con impaciencia. Realmente tampoco somos malas personas. Mi nombre es Hiltae. Actuemos juntos. Parece que ustedes 8 son jóvenes. ¿No sería mejor trabajar juntos? Parece que habrá muchas ocasiones en las que la fuerza se necesita de ahora en adelante. Luego, las personas que estaban de acuerdo con sus palabras se reunieron detrás de él. No, no es que estén de acuerdo. El ambiente, parecía que se conocían. Hanso miró fijamente al hombre que le había hablado, ya que parecía el líder. Sus ojos. Había mucha gente así. Aquellos que se acostumbraron a las cosas demasiado rápido. No, sería más apropiado decir que estaban restringidos en el mundo en el que solían vivir. Y ahora, desde que desaparecieron esas restricciones, eran como peces nadando en el agua. Hanso pensó por un momento, eligiendo entre los últimos deseos de Eres y Keldyan, y luego tomó una decisión. Eres, estás salvando a mucha gente en este momento. Los dejaré ir, una vez. Honestamente, arrancar las raíces que aún no habían hecho nada no estaba en su carácter. Incluso entonces, sus estadísticas seguían siendo bastante promedio. Necesitaba salir, pero si mataba a todos aquí y se iba, el tiempo para las piezas ocultas sería bastante limitado. Hanso respondió abruptamente. Despedido. Tener mucha gente no estaba mal, ya que hacía que la caza fuera mucho más fácil. Sin embargo, las personas que eran como buitres, tratando de engullir todo lo que podían, estaban destinadas a causar problemas. Hanso, que había terminado de hablar, buscó entre los cadáveres de los goblins y a todos podaos más a su cintura, y luego comenzó a alejarse. Los amigos restantes se miraron y luego lo siguieron. Este hijo de puta Taesung, que había estado observando a Hanso, apretó los dientes y dio un paso adelante, pero Hiltae le bloqueó el camino. Mientras Taesung observaba las acciones de su hermano mayor Hiltae con una mirada extraña, Hiltae abrió la boca. Este no es el momento de pelear con ellos. Ellos pueden ser tratados después de que todo esté organizado. Primero debemos poner este lugar en orden. Hiltae miró a las 70 o más personas que quedaban. La situación actual ya era caótica. Un lugar extraño con bestias extrañas. Y esa maldita hada, también. Dado que ya era caótico,
Mantener a aquellos que crearían problemas solo le dificultaría controlarlos. Primero, establecer la atmósfera aquí. Desde un punto de vista, este periodo caótico fue una oportunidad. Giltai miró intensamente el lugar donde el grupo había desaparecido por un tiempo y, luego se abrió paso entre la multitud. Tyson, uno del grupo de amigos, miró fijamente a Ansoo, quien caminaba frente a él de manera irregular, con una mirada complicada. No estoy seguro de si este fue el movimiento correcto, pero Tyson negó con la cabeza. Si se hubieran quedado ahí, habría ocurrido una verdadera división. Los humanos daban más miedo que los duendes. Además, estar al lado de Ansoo lo hacía sentir más seguro. Lógicamente, no tenía sentido que estar al lado de una persona se sintiera más seguro que estar al lado de 70, pero así fue. De todos modos, Tyson sabía que este tipo era peculiar. Comenzando todo el camino de regreso de la orientación en la universidad, Ansoo había estado en una esquina, aturdido. Como si estuviera pensando en otra cosa. También había dicho que era huérfano. Y por eso, Ansoo parecía un objetivo débil. La razón por la que Tyson lo había traído hoy era porque si hubiera alguien menos que él, Tyson se destacaría más. TSK, pero Tyson no se dio cuenta de que Ansoo era así. Mientras Tyson recordaba a Ansoo luchando frenéticamente al frente, observó a Mie, la belleza del grupo, con una cara llena de arrepentimiento, mientras miraba a Ansoo. Luego se aclaró la garganta y dijo, «Oye, Ansoo, ¿de verdad no te acuerdas de nosotros?» Ante esas palabras, Ansoo miró a Tyson y luego habló. «Creo que tuve amnesia cuando llegamos aquí. Realmente no recuerdo mucho». «Oye, ¿por qué hablas como un anciano? ¿Se nota tanto?» Mie sonrió suavemente ante esas palabras. Ansoo la miró fijamente. Las otras tres chicas no estaban mal, pero ella tenía una belleza que destacaba. A ese nivel, vivir la vida era bastante fácil. Pero, en el otro mundo, la belleza era un arma de doble filo. Si tenías la confianza para usarlo bien, se convertía en un arma, pero si no eras lo suficientemente fuerte, invitarías a todo tipo de ladrones. Bueno, ella lo resolverá por sí misma. Ansoo dejó de pensar y siguió moviéndose. Mie miró a Ansoo y habló con cautela. «¿A dónde vas ahora?» Ansoo había estado caminando con un propósito desde el principio, como si supiera exactamente a dónde quería ir. Ansoo dio una breve respuesta. «Dentro de la estación de tren de Gangnam, ¿por qué allí?» Ansoo reflexionó por un momento. «Si viajo solo, no necesito explicar todas estas cosas, pero esto es bastante molesto». Sin embargo, dado que decidió tener en cuenta las palabras de Eres tanto como fuera posible, dio una respuesta breve. «Estoy teniendo un presentimiento». «¿Un sentimiento?» «Sí. Parece que con la amnesia, parece que he ganado poderes psíquicos. Tengo la sensación de que debo ir a la estación de tren». Era demasiado molesto explicar cada cosa, y probablemente le creerían si decía que obtuvo poderes psíquicos. Bueno, incluso las hadas existen, así que si digo que tengo poderes psíquicos, de alguna manera lo entenderán técnicamente. Tampoco mintió en realidad. Si uno era extremadamente afortunado, podía obtener una runa con algo llamado sexto sentido. Ansoo, que había organizado las cosas con sencillez, siguió caminando mientras los demás lo miraban con extrañeza. Sus acciones habían sido extrañas desde el principio, pero, ¿poderes psíquicos? ¿Está bien que sigamos a ese tipo? Jisun, una de las chicas detrás de Mie, susurró suavemente a su novio, Gang Tae. Esto no podía escapar al oído mejorado de Ansoo. Ansoo sonrió mientras hablaba. «Realmente no tienes que seguirme. Soy del tipo que respeta las preferencias personales». Ansoo, que avanzó sin dudarlo, bajó los escalones hasta la 12ª salida que apareció a la vista. El grupo hizo expresiones amargas antes de seguir a Ansoo. Honestamente, las cosas que los humanos podían hacerles eran mucho más aterradoras que cualquier cosa que les haría una bestia, y lo que las hadas eran capaces de hacer era aún más aterrador. Sería bueno si realmente tuviera poderes psíquicos. Tyson, que murmuraba para sus adentros, bajó a la estación de tren y luego le habló a Ansoo. «Ah. ¿Estás preparando un lugar para vivir?» Ansoo asintió ante esas palabras. De repente, Ansoo cortó su podao hacia abajo. «Kuwak, desafortunadamente, hay algunos amigos que ya viven aquí». Reencarnado capítulo 5 Estación Gangnam 1 Kak. Se escuchó un sonido bestial desde abajo mientras la sangre verde brotaba. Tyson, que había visto esto, estaba asustado. «¿Qué es?» Gusano verde. Este lugar parecía la estación de tren de Gangnam, pero ya no lo era. Copió el aspecto de la estación de tren de Gangnam, pero uno podría verlo como una mazmorra. Y el gusano verde era uno de los mobs más extendidos en el área de tutorial. No les gusta la luz del sol, por lo que permanecen bajo tierra y salen después de sentir las vibraciones en la superficie. Si alguien fuera a ser mordido por esa boca algo carente, los trozos de carne serían arrancados. Bueno,
Todavía dan runas desde un punto de vista, es muy peligroso. Si te muerden una vez y te caes, morirás sin poder hacer nada. Pero, había una manera fácil de tratar con estos tipos. Hanzó cortó despiadadamente las cabezas mientras hablaba. Si no tienes confianza, entonces camina sobre el granito intacto. Si ves algún lugar que está roto y la tierra está expuesta, apuñala con tu espada. Y ten cuidado con tu mano cuando apuñales. Justo debajo del granito había tierra, lo que confirmaba que este lugar copiaba el aspecto de la estación de tren de Gangnam. ¿Cómo sabes todo esto? Cuando Taeson preguntó con una mirada sospechosa, Hanzó respondió de manera muy simple. Poderes psíquicos. Ante esas palabras, los 7 que habían estado mirando a Hanzó con una cara aterrorizada caminaron con cuidado sobre el granito mientras apuñalaban las áreas con tierra expuesta. ¿Kiek? Hanzó negó con la cabeza por la forma en que apuñalaron la tierra sin piedad. 4 de ellos son útiles. 3 aún no han llegado. Sorprendentemente, las mujeres lideraban. Mie y Jisun apuñalaban la tierra con los dientes apretados y Taeson y el novio de Jisun también apuñalaban la tierra con celo. Pero los 3 restantes tal vez tenían miedo de los gusanos verdes que salieron gritando, solo miraban en silencio desde atrás. A Hanzó, realmente no le importaban esos 3. No había razón para enojarse porque no se unieron a la pelea. Porque el trabajo eventualmente recaerá sobre él de todos modos. Pronto hubo diminutas runas brillando por todas partes. Hanzó estaba recogiendo las runas que surgieron de sus asesinatos, luego se dio la vuelta y preguntó con una mirada extraña, ¿por qué no los estás recogiendo? Entonces Taeson rió, torpemente. No es mucho pero. ¿No es mejor que te los lleves a todos? Incluso en los juegos hacemos algo donde le damos todo a una persona. Todos se sintieron un poco. Solo porque alguien asimiló las runas, no significaba que se volverían fuertes como Superman. Pero si en ese momento fueran atrapados por esas cosas bestiales y contrajeran tétanos o algo así, simplemente morirían. Si le dieron todas estas runas a Hanzó y su protección ofrece seguridad, es una mejor opción. Hanzó negó con la cabeza ante esas palabras. Las cosas que matas, las tomas. Estos no eran sus pensamientos. Si iban a convertirse en enemigos desde el principio, no importaría mucho, pero si iban a viajar juntos, al menos necesitaban algunas reglas. Y esta fue la regla más básica que siguieron para permanecer juntos durante décadas mientras deambulaban por el abismo. Como esperaba debido a que es el comienzo, pensar que te protegerán porque se comen las runas es una idea muy defectuosa. ¿Por qué lo harían si somos amigos? Pensamientos como si soy así de amable con ellos me recompensarán con algo. Cuando surge una situación en la que la vida de uno está en juego, una relación construida sobre los gustos de cada uno desaparece como burbujas. Hasta ahora la realidad sigue en jaque, pero poco después se darán cuenta. Una situación en la que la vida de uno está en peligro no está lejos en este lugar. En conclusión, lo único en lo que puedes confiar es en tu propia habilidad. Si eres un inútil, te echarán de inmediato. Eventualmente se darán cuenta y una vez que lo hagan, buscarán celosamente las runas y se pondrán los ojos rojos. La regla anterior fue creada por eso. No soy su niñera. Tienen que manejar las cosas ellos mismos. En ese momento Taeson murmuró suavemente en la esquina. Oye, mira aquí. Hay una runa especial aquí. Ante esas palabras, todos se reunieron alrededor. Todos lo vieron por primera vez pero por instinto sabían para qué sirve esta runa. Si uno toma esto, entonces puede usar habilidades. Taeson murmuró mientras le robaba miradas a Hanzó. El objeto da lugar al deseo. Antes, Hanzó dijo fríamente que deberían distribuir las runas. Pero si sus ojos se vuelven al ver estas nuevas runas y dice que las tomará, Taeson no tuvo forma de detenerlo. ¿Realmente puedo tomar esto? Entonces Hanzó asintió con la cabeza. Hanzó incluso conocía la identidad de esa runa. Es una runa bastante buena al principio, una runa que endurece tu piel y aumenta la regeneración. Una runa que aumenta tanto la defensa como la regeneración al principio, donde la supervivencia es importante. Y esa runa era casi como un pasivo donde el aprendizaje no tenía restricciones y no requería maná. Te vuelves más glotón pero por el beneficio que obtienes, vale la pena. La comida puede ser robada una vez que te vuelvas más fuerte y no será un problema. Pero Hanzó negó con la cabeza. No puedo aprender habilidades libremente. Por lo general, uno aprendía unas pocas decenas de habilidades. No se puede borrar, pero en realidad no hay nada a lo que debas renunciar para aprender la habilidad. La fuerza de la habilidad cambia según la competencia y el rango. Pero dado que no hay riesgo de aprender, no hay daño en aprenderla. Alguien con buen sentido y mucho maná a veces tiene más de 100 y que el día tenía más de 1000. Y dado que pudo usar todas esas habilidades correctamente, fue uno de los 4 más fuertes. Kangta era el más fuerte, pero si en realidad lucharon contra Keldian, tampoco era una broma. Pero él no podía ser así.
apodo que le puso a Eres tras ver su peculiar característica. Una característica que le permitió alcanzar a Kantae, Keljan, Eres y estar hombro con ellos a pesar de comenzar con 20 años de retraso. Y la característica que fue el factor decisivo que hizo que los demás lo enviaran al pasado en lugar de ellos mismos. El momento en que se dio cuenta de sus características fue cuando aprendió una habilidad por primera vez. La primera habilidad que aprendió fue pero tan pronto como la runa se implementó en su cuerpo, supo que había cometido un error que no podía cambiar. Para ser específicos, la cantidad de runas que se le permitía era 7. Eres siempre se lamentaba. Y evolucionarlo, entonces habría sido mucho más fácil para nosotros. El límite de 7 era una gran desventaja. Pero más que eso, hay una gran ventaja en ello. La velocidad a la que aumenta el dominio de la habilidad es sorprendentemente rápida. A una velocidad increíble. Y la habilidad incluso rompe el límite y sigue evolucionando después. La habilidad que aprendió, Esencia de Lagartos Dororo, que básicamente le dio una regeneración rápida, evolucionó hasta el punto en que era comparable a su técnica inmortal que aprendió. Eventualmente, la esencia del lagarto Dororo fue así. Las habilidades de limpieza que aprendió como último recurso para sobrevivir eventualmente se fortalecieron mientras luchaba. Actualizado hasta el punto de Destripador Vacío de Keljan y actualizado hasta el punto en que se volvió tan fuerte como magia de sangre. En el abismo donde una gran habilidad era importante, este era un talento de bendición. Y por eso Eres le dijo con firmeza antes de que volviera al ayuno. Asegúrate de seleccionar cuidadosamente antes de decidirte por las 7 habilidades. Y estaba pensando en hacerlo si todo salía según sus planes. Según mis planes. No hay nada antes de salir del área de tutoría, entonces voy a aprenderlo. Los amigos de los alrededores miraron celosamente a Taeson, quien estaba muy feliz. Y pronto, cuando Taeson absorbió la runa, ocurrió un cambio. Meneó la piel de Taeson mostró temporalmente un poco de verde y luego volvió. No hubo muchos cambios, pero Taeson supo en el momento en que supo qué tipo de cambio le sucedió a su cuerpo. El cuerpo cansado comenzó a tener cantidades minúsculas de vitalidad fluyendo hacia él y la piel que había sido rozada por los dientes del gusano verde comenzó a sanar. Y una estadística recién aparecida. Apareció una estadística llamada resistencia física. Taeson se tocó las orejas. Park Taeson, fuerza, 11.1 agilidad, 10.1 resistencia, 12.5, más 1.5, percepción, 10.3 resistencia física, 10.7, más 0.7, esencia de la tribu de Kroll Troll, competencia 1.0%. Bueno, la competencia era solo del 1%, pero aumentaron bastantes estadísticas. Idiota, dándome algo como esto. Si fuera él, nunca lo habría dado. La jerarquía debe aprovecharse cuando sea aplicable. Te alcanzaré. Taeson, que había contado la cantidad de runas, observó a Ansou con una sonrisa confiada. Mientras Taeson hacía eso, Ansou comprobó sus estadísticas. Kang Ansou, fuerza, 15.3 agilidad, 12.1 resistencia, 12.1 percepción, 13.2. No está mal el nivel en el que, no estaba mal, sino que era extremadamente rápido en comparación con el pasado. Ansou negó con la cabeza mientras continuaba hacia adelante. Pero en ese momento Taeson se acercó a Ansou mientras hablaba. Será peligroso a partir de ahora, así que vamos juntos. Y cuando Ansou vio que Taeson le echaba un vistazo a Mie, negó con la cabeza. No hay forma de que me vea como un competidor en realidad, esto era lindo. En el futuro uno no sabrá cómo cambiará. Pase lo que pase, no está mal. Incluso si dividieron las runas, la velocidad fue rápida, por lo que la velocidad a la que aumentaron las runas fue más rápida en comparación con cuando cazaba solo. Le preocupaba que Taeson pudiera estar en medio, pero al menos estaba trabajando lo suficiente para una persona. Con los dos a la cabeza, los 8 siguieron avanzando. Afortunadamente, un poco de luz entró a través de los techos medio derruidos, por lo que no hubo muchos problemas para seguir adelante. Aunque era un poco difícil de ver. Quadudu tal vez fue porque se volvieron codiciosos después de ver una habilidad. Todos estaban atacando con avidez a los gusanos verdes, pero aún no podían compararse con la velocidad de Taeson y Ansou. De todos modos, ese tipo ni siquiera tiene una habilidad, pero es mucho más rápido que yo. Taeson miró a Ansou con una mirada ligeramente celosa. Debido a la nueva habilidad, podía lanzarse con un poco menos de miedo. Esa fue la razón por la cual su velocidad de caza aumentó. Pero ese tipo se zambulló despiadadamente entre los gusanos verdes como si fuera invencible y cortó cabezas. No. Yo ganaré. Taeson, que no podía aceptar que un tipo que estaba atrapado en silencio en una esquina era mucho mejor que él, estaba atacando a los gusanos verdes incluso con más celo que antes mientras avanzaba lentamente. Mie la siguió con cautela y le preguntó a Ansou. Pero, ¿por qué vamos hacia abajo?
Anso respondió a esas palabras para viajar en el metro. ¿El metro? Mientras Tyson miraba la estación de tren, colapsada sin electricidad, miró a Anso con sospecha. Si quieres ver más contenido no olvides suscribirte y darle like, hasta la próxima.